Buen día, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar nuestro Stage 1 de la clase de Gestión y Validación de Tecnologías Biomédicas. Nuestra situación problema se ubica a inicios del año 2020 en el Hospital San José del Sistema TecSalud. Esto frente a la contingencia de COVID-19 que se viene dando en Europa y en Asia, se necesitaba reconvertir el Hospital San José para poder atender a todas las personas que lleguen contagiadas por este nuevo virus. Es por eso que tenemos en nuestras manos el desarrollo de un portafolio de conversión hospitalaria. Nosotros elegimos reconvertir el área de terapia intermedia a terapia intensiva y nuestras referencias son las siguientes. Del NOM 016, que habla de la infraestructura y equipamiento en hospitales, nos enfocamos en el apartado 6.6.6, que habla sobre cuidados intensivos. De la NOM 025, que toda la norma nos sirvió porque es sobre cuidados intensivos, también hicimos un mayor enfoque en el apéndice A2, que es sobre el equipo de cuidados intensivos, y asimismo referenciamos el lineamiento para pacientes COVID. Ante el contexto planteado, hemos definido como problemática la saturación de las áreas de cuidados intensivos provocará que la capacidad de admisión del hospital sea insuficiente para el flujo de pacientes de estado crítico de SARS-CoV-2 que necesiten de una atención especializada. Para la validación de nuestra problemática, realizamos entrevistas a expertos que vivieron de primera mano la pandemia, quienes nos comentaron que hubo una saturación tan alta en los hospitales que se tuvo que rechazar a pacientes, que existía un riesgo constante y alto de contagio, no solo de los pacientes, sino también de los profesionales de la salud, que hay una gran facilidad para reconvertir una UCIM a una UCIA y que había una gran necesidad de equipo de inhaloterapia de última generación. Y bueno, el objetivo en general es crear una guía concisa en menos de 3 semanas para la reconversión de terapia intermedia a terapia intensiva, por medio de una perspectiva centrada en la tecnología médica de forma estratégica para una atención especializada a los pacientes de COVID-19. En los objetivos específicos de infraestructura, tenemos que identificar el equipo ya existente en el área de terapia intermedia, definir las tomas de corriente y oxígeno por habitación y redistribuir y remodelar las mismas para ampliar su capacidad. También establecimos objetivos a todo lo relacionado a dispositivos dentro del manual, desde identificar los dispositivos con los que contamos, los que necesitamos, el plan para obtenerlos y asimismo proceder a buscar modelos y los manuales necesarios. Y bueno, a continuación la planeación del equipo se muestra en el diagrama de Gantt. A su vez también se tienen los roles de cada integrante del equipo, como también acuerdos y obligaciones que se encuentran en el documento de entrega. En esta parte, debemos haber comentado acerca de las normativas establecidas en la UCIM, dado que esta era el área antes de que se convirtiera a UCI. Sin embargo, la NOM 197 del 2000 ya no es vigente y no se cuenta con alguna otra norma para esta terapia. Por ende, el enfoque regresa totalmente con las NOM 016 y 025, que hacen operativa a una UCI. Aunado de esto, también se cuenta con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud para la reconversión del área de UCI. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los equipos médicos de terapia intensiva. Como podemos observar, tenemos 3 tablas, iniciando con los de clase 1. Estos equipos médicos representan un riesgo mínimo de lesión o enfermedad hacia el paciente. Son dispositivos muy sencillos y que no dan ningún tipo de soporte de vida. La siguiente tabla tenemos los que son clasificados como clase 2. Estos equipos son poco o no invasivos, pero requieren de algún control especial. Y por último, los de clase 3. Estos representan un riesgo potencial de enfermedad o lesión hacia el paciente y o dan soporte vital. Y después tenemos lo que son las categorizaciones de los equipos, ya sean que sean terapéuticos, analíticos, de diagnóstico, de monitoreo y por último los misceláneos. Este es el inventario del equipo de terapia intensiva de un hospital que cuenta con 6 camas. Podemos observar en la primera tabla que este hospital cuenta con todos los equipos establecidos por la NOM número 25. Y enfocándonos en el área COVID, vemos que tenía una cantidad previa de 7 ventiladores mecánicos, un ventilador mecánico de traslado y 4 sistemas de alto flujo simplemente para su terapia. Pero con la pandemia, al momento de hacer su reconversión, se vieron forzados a doblar las cantidades de estas. En cuanto a la regulación de los equipos, nosotros estamos basándonos en lo que viene en los acuerdos y en las acreditaciones que ha dado tanto la FDA como el ISO, al igual que COFEPRIS aquí en México. La propuesta de solución general o central consiste en la reconversión de UCIM a UCIA. Sin embargo, dicha propuesta tiene a su vez 2 puntos muy importantes a tomar en consideración que va a ayudar a sobrellevar la problemática. Punto 1 consiste en el aumento de capacidad de camas, es decir, la remodelación de los cuartos de UCIM. Y punto 2
consiste en el equipo médico, donde se estará buscando la adquisición de equipo médico normativo para UCI. Este diagrama de flujo indica los pasos a seguir durante la etapa 2, donde primeramente deseamos indagar más, ya que ya tenemos nuestra problemática bien definida, y una vez que ya recopilamos información, manuales, etc., estructurar nuestro plan estratégico para reconvertir terapia intensiva de manera progresiva. Por último, realizamos el esqueleto del que será nuestro portafolio de conversión hospitalaria, donde planificamos los documentos que tendremos que generar o recopilar en el caso de algunos manuales de uso de equipo médico para la realización correcta y sustentada en normas de nuestro portafolio de conversión hospitalaria. Desde el día 1 que nos explicaron y pudimos leer en Canvas el contexto, se buscó plantear la problemática. Y aunque nos tardamos en estructurarla formalmente, ya estábamos todos en el mismo canal, que lo que queremos es enfrentar la saturación que hacía que no todos los pacientes pudieran recibir el tratamiento que necesitaban durante la pandemia. Y encontré gran interés en abarcar específicamente pacientes críticos por una historia familiar, lo cual todos estábamos de acuerdo en que lo que queríamos hacer era reconvertir un área a terapia intensiva. El espacio que queremos reconvertir fue elegido desde el día 2, pero la verdad yo no conocía el concepto de terapia intermedia en ese entonces, y por ello agradezco mucho el que nos llevaran a visitar esta área, ya que ahí pude entender la gran semejanza que existe con la terapia intensiva. Y ya con las entrevistas es que pudimos validar nuestra problemática, entender más cosas como la necesidad de que el área estuviera cerca de inmunología y otras características que bien cumplía nuestra terapia intermedia. Ahora, aunque no hay norma regulatoria de terapia intermedia, también ahí pude entender mejor el que, por ejemplo, a lo mejor el área de UCIM no necesitaba de un monitor de signos vitales avanzado. Sin embargo, nosotros contamos con uno. Y ahí mismo, en esta visita, pude entender como ciertas cosas que nos van a ayudar al momento de hacer nuestra estrategia en la etapa 2. Bueno, en nuestra situación problema, principalmente lo que hicimos fue primero buscar una área del hospital que sea posible reconvertir para ayudar al flujo de pacientes. Durante la pandemia se pudo ver que la zona de cuidados intensivos fue una de las zonas más afectadas por el alto flujo de pacientes, ya que muchos de los casos llegaron a ser graves dentro de lo que concierne al virus. Es por eso que nosotros encontramos que el área de cuidados intermedios del Hospital San José es una buena opción, debido a que tiene la accesibilidad, bajo la NOM 016 hacia las zonas de cirugía, de emergencias y todo lo que viene en esta NOM. Igualmente tiene muchos equipos que vienen normados en la NOM 025, entonces esta conversión es un poco más fácil y nos va a ayudar a tener a controlar mejor el flujo de pacientes, y con esto hacer una nueva zona de cuidados intensivos. Lo que estamos haciendo es evitar la contaminación cruzada que habría dentro de lo que viene siendo una zona de una unidad de cuidados intensivos para todos los pacientes, y así poder brindar tanto a nuestros pacientes COVID como a nuestros pacientes no COVID la mejor atención posible dentro del hospital, ya que a pesar de que estamos dentro de una contingencia sanitaria por el virus el virus SARS-CoV-2, eso no le resta importancia a las otras patologías que pueden presentar nuestros pacientes que van a llegar al hospital en busca de una excelente atención. Una de las áreas con más afluencia de pacientes es el área de terapia intensiva. Con el contexto de la pandemia, la saturación de las áreas de terapia intensiva provocará una insuficiencia de admisión de pacientes en ella. Para evitar esto, pensé en una forma para poder atender a los pacientes habituales de terapia intensiva y también poder atender a aquellos pacientes que ocupen de aquel tratamiento especializado, como lo son los pacientes COVID graves. Se llegó a que la mejor conclusión es expandir el área de terapia intensiva hacia una nueva área. Esta área sería lo que es terapia intermedia. Esto con el fin de poder dejar el área de terapia intensiva intacta, que siga trabajando como lo viene haciendo, y en una nueva área de terapia intermedia reconvertirla hacia terapia intensiva, donde los pacientes graves COVID puedan recibir un tratamiento especializado. Se eligió de terapia intermedia por la similitud tanto en la infraestructura como en la tecnología de equipos que se tiene en una terapia intensiva. Esto para cumplir con la normativa número 025 y la 016. Se sabe que se necesitarán ciertas adecuaciones en la infraestructura y también una adquisición de equipo especializado para el tratamiento de pacientes COVID, como lo son más ventiladores mecánicos, ventiladores de traslado, una central de monitoreo y la adquisición de sistemas de altos flujos. Todo esto para dar un tratamiento especializado y de calidad.
El desarrollo de esa problemática fue bastante conciso y aterrizado, es decir, nunca se cuestiona si va a llegar o no la pandemia aquí a México, sino más bien cuánto va a ser la saturación hospitalaria. Y la problemática se valida cuando en las entrevistas nos comentan que la capacidad en la UCI no era suficiente y se tiene que hacer un correcto aislamiento entre pacientes críticos de COVID-19 y pacientes críticos de otras enfermedades, dado que no se pueden combinar estas dos. Y bueno, en la visita del Hospital San José nos dimos cuenta que la unidad de cuidados intermedios, la UCI, contaba con bastante las normas y requerimientos mínimos que se pide para una UCI. Las normativas en este caso serían las 016 y 025. Y solamente se tenía que hacer una adquisición de equipos médicos tales como monitores vitales avanzados, alto flujo, ventiladores mecánicos y cama avanzada con sistema a base de colchón neumático. Además de esto, se plantea también que la unidad de cuidados intermedios que se va a reconvertir a UCI se pueda aumentar su capacidad mediante la remodelación de cada cuarto y así duplicar las camas en cada cuarto y poder duplicar la capacidad. Y bueno, evidentemente el equipo médico con el que se piensa adquirir de ese equipo médico de punta y ese equipo médico, por ejemplo, como el alto flujo, que no nada más ayuda a la ventilación, sino también ayuda a evitar la creación de flemas y evitar la obstrucción de las vías respiratorias. Así como funciona este equipo médico, también hay otros que funcionan igual, que se van a adquirir y tienen que ser de ese tipo que tienen que tratar de ayudar de esa manera para que se pueda recuperar el paciente de una manera progresiva y se pueda tener menos pacientes en la UCI en lo menor posible. Lo primero que hice fue una investigación exhaustiva del contexto en el que se encontraba el Hospital San José, con apoyo de los recursos proporcionados en clase, pero también una investigación propia de papers médicos y notas periodísticas que me apoyaron en el planteamiento de la problemática, centrada en la saturación de las áreas de cuidados intensivos por el aumento de flujo de pacientes críticos de COVID-19. Acto seguido realicé un trabajo sinérgico con apoyo a entrevistas a expertos médicos que vivieron de primera mano la pandemia y que no solo me ayudaron a validar la problemática, sino también me dieron recomendaciones y sugerencias muy importantes para el planteamiento de la propuesta de solución. Propuesta de solución que era clave que estuviera sustentada en lineamientos y normativas pre- y post-pandemia y que hiciera un reconocimiento de las tecnologías médicas más necesarias e importantes, la inhaloterapia y el monitoreo de signos vitales avanzado, entre otros, y cómo equipo médico de alta tecnología hubiera ayudado a brindar un tratamiento más óptimo a los pacientes durante esta pandemia.